En el pequeño pueblo de Tres Valles, la vida transcurría con la calma del campo. Yo, Javier, he vivido aquí desde que tengo memoria, cuidando de mis tierras y mi ganado como lo hizo mi padre, y antes que él, mi abuelo. Pero esa calma se rompió una mañana de martes, con un aire más frío de lo normal para ser primavera. Al hacer mi ronda matutina, encontré a una de mis mejores cabras, Perlita, tendida en el pasto. No había rastro de lucha, ni una gota de sangre a la vista. Solo 3 pequeñas punciones en su cuello, casi imperceptibles, como si hubieran sido hechas con agujas. El veterinario del pueblo, el viejo don Anselmo, se rascó la cabeza. Nunca había visto algo así. Dijo que parecía que el animal había ido vaciado de su sangre por completo. Esa noche, en la cantina del pueblo, el ambiente era tenso. No era el único. Don Elías, que tenía su rancho al otro lado del río, había perdido 2 ovejas de la misma manera inexplicable. Mientras hablábamos, doña Inés, la anciana que todos decían que sabía más de lo que contaba, se acercó a nuestra mesa. Sus ojos oscuros parecían ver a través de nosotros. No es obra de coyotes ni de ladrones. Susurró con voz rasposa. Es él. Ha vuelto. Nadie se atrevió a preguntar a quién se refería. El nombre flotaba en el aire. Un fantasma de historias que nos contaban de niños para que no nos alejáramos de casa por la noche. El chupacabras. La mayoría nos reímos, nerviosos, intentando disipar el miedo con escepticismo. Pero esa noche nadie durmió tranquilo en Tres Valles. Decidí que no me quedaría de brazos cruzados. Si era un animal, la encontraría. Si era una persona, la descubriría. Empecé a pasar mis noches en vela, vigilando mis corrales con la vieja escopeta de mi abuelo a mi lado, no por valentía, sino por pura necesidad de proteger lo poco que tenía. Las noches se volvieron un concierto de sonidos extraños. El viento parecía susurrar secretos entre los árboles. Las ramas crujían bajo un peso invisible. A veces, un chillido agudo y antinatural rompía el silencio. Un sonido que no pertenecía a ningún animal que yo conociera. Era como el silbido de una tetera mezclado con el gruñido de un perro rabioso. Ponía la piel de gallina. Mi investigación me llevó a la biblioteca del pueblo, un pequeño cuarto polvoriento en el ayuntamiento. Busqué en viejos periódicos y archivos locales. Descubrí que cada 20 o 30 años ocurrían sucesos similares. Muertes de ganado sin explicación, siempre con las mismas marcas, siempre sin sangre. Los artículos más antiguos lo llamaban el mal de la montaña o la sed nocturna. Fue en un diario personal de un antiguo párroco de hace casi 100 años donde encontré la primera mención directa. Describía una bestia de ojos rojos y piel grisácea que se mueve entre las sombras como un espectro y se alimenta de la vida misma de las criaturas de Dios. El chupacabras. La leyenda era más antigua y estaba más arraigada en nuestra tierra de lo que jamás imaginé. Una tarde, mientras revisaba las cercas en el límite de mi propiedad, la que colinda con el denso bosque de la montaña, encontré algo, una huella. No se parecía a nada que hubiera visto antes. Tenía 3 dedos largos y delgados, con garras afiladas que se habían clavado profundamente en la tierra húmeda. Era más grande que la de un perro, pero más delgada que la de un oso. Y había un rastro. Seguí las huellas, adentrándome en el bosque más de lo que nunca me había atrevido. El aire se volvió más frío. El sol apenas se filtraba a través de las copas de los árboles. El rastro me llevó hasta la entrada de una vieja mina abandonada, una boca oscura en la ladera de la montaña que todos en el pueblo evitaban. De su interior emanaba un olor extraño, metálico y dulce, como sangre y tierra mojada. Con el corazón latiéndome en la garganta, decidí volver al pueblo y contarle a Miguel, el alguacil, lo que había encontrado. Miguel era un hombre práctico, no creía en leyendas.
pero la evidencia de las huellas y las pérdidas de ganado eran innegables. Acordamos ir a la mina al amanecer, con más gente, mejor preparados. Esa noche, la tensión era insoportable. Me encerré en casa, pero el sueño no venía. Justo después de la medianoche, escuché un ruido en el techo, un arañazo lento y pesado, luego otro moviéndose por las tejas. Me asomé con cuidado por la ventana de la cocina, que daba al patio trasero, y entonces lo vi. No fue una visión clara, solo una silueta recortada contra la pálida luz de la luna. Era más pequeño de lo que imaginaba, encorvado, con una espina dorsal llena de púas que se erizaban. Se movía con una agilidad antinatural, casi como un insecto. Se detuvo en el borde del techo, girando su cabeza de lado a lado. Por un instante, dos puntos rojos y brillantes se fijaron en mi dirección. No eran ojos, eran brasas encendidas en la oscuridad, llenos de una inteligencia fría y ajena. No sentí miedo, sino una especie de asombro paralizante. Estaba viendo lo imposible. La criatura no hizo ningún movimiento agresivo. Simplemente me observó, como si me estuviera midiendo, evaluando. Luego, tan rápido como un parpadeo, saltó del techo y desapareció en la oscuridad, sin hacer el más mínimo ruido al aterrizar. A la mañana siguiente, fuimos a la mina. El alguacil, yo y otros 2 hombres del pueblo. El olor era más fuerte ahora. Dentro, encontramos un pequeño claro donde el suelo estaba lleno de huesos secos y limpios de todo tipo de animales. Pero de la criatura no había ni rastro. Era como si supiera que íbamos a ir, como si la noche anterior hubiera sido su despedida. Desde esa noche, los ataques cesaron. La calma volvió a Tres Valles, pero era una calma diferente. Ya no era la paz de la ignorancia, sino la quietud de quien sabe que comparte el mundo con algo que no comprende. Nunca volvimos a ver a la criatura. A veces, en las noches de luna llena, me parece escuchar ese chillido agudo a lo lejos, en las montañas, y un escalofrío me recorre la espalda. No le cuento a nadie lo que vi esa noche. ¿Quién me creería? Pero ahora sé que las leyendas no nacen del humo, nacen de una verdad que a veces se esconde en las sombras, esperando el momento de recordarnos que no estamos solos en este mundo. Y aquí, en Tres Valles, vivimos con ese secreto, mirando de vez en cuando hacia las colinas, preguntándonos cuándo volverá a tenerse.